En un momento iniciamos, jóvenes, nada más que se unan la mayoría, por favor. Hola, maestra Gaby, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, licenciada Diana. No había visto que entró a la clase. No se preocupe. Sí, es que les doy unos minutos de tolerancia por la cuestión de la conexión a los alumnos. Sí, está bien. Me presento mientras tanto. Ajá, sí, licenciada. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy la licenciada Diana Hernández y estaré trabajando con ustedes en la orientación. Para que cualquier cosa, por favor, me la hagan saber, chicos. Les dejo aquí en el chat el número de teléfono por cualquier situación, pues ahí estaré pendiente. Gracias. Jóvenes, ¿sí escucharon? Es la licenciada Diana, es orientadora. A partir de esta fecha está fungiendo en la actividad como orientadora. Para que estén atentos y por favor, cualquier cosa con la licenciada. ¿Sí escucharon, jóvenes? Sí, profesora. Ok, ok, gracias. Cualquier cosa con ella. Gracias, licenciada Diana. A usted, ya les dejé en el chat el número de teléfono para que ahí puedan localizarme, chicos, por favor. Gracias, maestro. De nada, licenciada, buenos días. Buenos días. Ay, Dios mío. Bueno, jóvenes, creo que vamos a empezar porque no veo que se unan ya más. Aunque sé que al rato en plena clase van a empezar a unirse de nuevo. Vamos a empezar con la clase para no atrasarnos. Empiezo a pasar asistencia. Para que estén atentos, porfis. Buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase. Acosta Hernández Gerardo. Acosta Hernández Gerardo. No está. José Alavés Salazar. José Alavés Salazar. Presente, Gerardo. maestra, buenos días. Ok. Gracias, buenos días. Ok. Gerardo Álvarez Mercado. Gerardo Álvarez Mercado. Coral Astudillo Rebollar. Presente, maestra, buenos días. Gracias, buenos días, Coral. David Astudillo. David Astudillo Rebollar. Está. Maestra, se le Alfonso. apagó la computadora, pero sí está intentando entrar. Ok, gracias, Coral. Gracias.
Alfonso Bárcenas Hernández. Presente, por favor. Buenos días. Gracias, buenos días. Carlos Carvajal Flores. Carlos Carvajal Flores. Rogelio Carlos Macario. Oh, ok, gracias. Fernando Colín Quintero. Fernando Colín, no está. Alejandro Sanabria, Flores Sanabria. Tampoco está, por favor. Gracias. Luis Manuel. Disculpe, Cedillo. Mande, ya te puse asistencia, me dijo Coral, gracias. Gracias, por favor. Luis Manuel García Barrios. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Hugo García García. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Juan García Huerta. Presente, profesora. Buenos días. Gracias, buenos días. Fernando García Loreto. Él va a seguir aceptando. Bueno, sí, no se va a poder presentar todavía, profesora. Sigue internado. Ah, ¿el que está hospitalizado? Sí. Ah, ok, es que no me acordaba del nombre. Dejen ponerle una marquita, porque si no, luego se me va a olvidar. Sí. Espérenme. Licenciada Diana, ¿está presente? ¿Todavía? Sí. Sí, aquí estoy. Nada más un comentario con respecto a este alumno Fernando García Loreto. ¿Sí es Juan? Sí. Es el que está hospitalizado, tiene un problema medio serio de salud. Él está con la mejor actitud, pero de todas formas, no sé si pueda usted anotar el nombre y ponerse en contacto o platicar directamente con Erasto. ¿Está ahorita Erasto aquí en clase? Erasto no ha llegado. ¿O sí? García. No está. Es que es el alumno que está en contacto con él. Está hospitalizado. Entonces, para que, pues no sé si ya los demás maestros sepan, a lo mejor sí, pero de todas formas como una notita ahí. ¿Sí, licenciada? Ok, sí, maestra, ya lo anoté y lo checo. Ajá, es Muchas gracias. García Loreto Fernando. Ok, Gracias, licenciada. Ajá. Fernando García Sánchez. Fernando García Sánchez, no está. Daniel Erasto Daniel Gómez García. No está. Guillermo Gutiérrez Pérez. Guillermo Gutiérrez Pérez. Brandon Hernández González. Profesora, buenos días. Gracias, Brandon. Buenos días. Ujú. Cristian Hernández Gutiérrez. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, hasta brinqué, suena muy fuerte tu micro. Antonio Jaime Rodríguez. Antonio Jaime Rodríguez, no está. Luis David Manjarres Blas. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Yair Morales Peralta. Yair Morales Peralta. Josué Moreno Álvarez. Y Pedro Ortega Lovera. Presente, profesora. Gracias. Jesús Pérez Guerrero. Presente, profesora. Gracias. Hugo Puerta de la Cruz. Presente, profesora. Gracias. Pulido Juárez Daniel. Presente, profesora. Buenos días. Gracias. Cristian Rodríguez Alate. Gracias, buenos días. Rodrigo de Jesús Tapia Ariza. Presente, profesora. Gracias. Ahí todos seguiditos si estuvieran. Excelente. Bueno.
El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar acerca de lo que es el funcionamiento del ecosistema en cuanto a lo que se refiere a algo que se llama límites de tolerancia. Ujú. No sé si habían escuchado alguna vez de eso. Los límites de tolerancia, todos los ecosistemas funcionan de acuerdo a la relación que hay entre los seres vivos. Eso ya lo habíamos estado platicando, ¿sí? Todos los seres vivos están interrelacionados entre ellos mismos o bien con todo lo que es su medio, con todo lo que es su ambiente físico. Ya lo habíamos platicado porque habíamos dicho que los ecosistemas estaban integrados por lo biótico, seres vivos, lo abiótico, todos los elementos del medio físico o químico, que eran el clima, la radiación solar, el suelo, el agua, ¿sí? El relieve, ¿ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de esta relación constante que hay e intercambio de materia que hay entre estos elementos del ecosistema, se da algo que se llaman factores limitantes. ¿Qué van a ser los factores limitantes? Los factores limitantes se llaman así porque la abundancia o escasez de alguno de estos elementos puede provocar o influye en lo que es el crecimiento, la abundancia también, o la forma en que vivan los seres vivos. Ajá. Cuando nosotros hablamos de los límites de tolerancia, nos referimos a esa abundancia o escasez que puede haber de cualquier elemento o de cualquier factor, por eso se llaman factores, que va a influir en el crecimiento de la especie, en su reproducción, en su abundancia, ¿sí? Estos factores pueden ser de distinto tipo. Uh-huh. Pueden ser físicos o biológicos. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de un factor limitante, por ejemplo, podemos decir que la abundancia de salinidad en un lago o en un lago puede provocar la existencia de alguna especie. Si esta cantidad de salinidad disminuye, provocaría que la falta de crecimiento de esa especie o a lo mejor la muerte de esa especie. No sé si me entiendan lo que es un factor limitante. A eso se refiere, a la abundancia o escasez de un elemento que puede influir en el crecimiento o en la abundancia de determinado ser vivo. Por ejemplo, en los cultivos de maíz. Si el suelo no tiene nutrientes adecuados, estamos ahí hablando de un factor limitante. Si el suelo no tiene, por ejemplo, determinada cantidad de fósforo que necesite el cultivo para desarrollarse, ¿qué va a pasar? El cultivo, ¿qué va a pasar? Va a tener pues una talla pequeña, no va a crecer de acuerdo a los estándares promedio. Entonces, ¿qué sucede? El hombre ahí puede intervenir y añadir ese elemento que hace falta al suelo para que esa planta crezca. Y está modificando la abundancia o escasez de ese elemento, que en este caso es un nutriente del suelo, ¿sí? En ocasiones normales la naturaleza no puede modificar esto y provoca que alguna especie pueda desaparecer o disminuya en su población. No sé si me entiendan, jóvenes. Hola, hola. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, los factores limitantes, entonces podemos definirlos bajo un principio, si gustan anotar. ¿Sí? El principio del factor limitante, ese se los voy a dictar literal porque es una cita. ¿Sí? El principio del factor limitante se refiere a demasiado o muy poco de cualquier factor, demasiado o muy poco de cualquier factor abiótico puede limitar o impedir el crecimiento
de una población de determinada especie. En un ecosistema. ¿Estamos? El ser humano, hasta ahí jóvenes se termina la cita. El ser humano, jóvenes, es un ser vivo. Es un ser vivo y como tal tendrá factores limitantes. Sí, profesora. Sí, ¿como cuál? Uno podría ser la salud, profesora. La salud, no, la salud del ser humano depende de un factor limitante. ¿Cuál sería? ¿Podría ser el agua, profesora? El agua, sí, sí, así es. Sí, por ejemplo, el ser humano desde la antigüedad dependía de la abundancia o escasez de este factor, el agua, ¿no? Y los centros de población o las principales ciudades en el planeta, en la civilización de la humanidad, en el crecimiento de la humanidad, ¿qué sucedió? Pues establecían donde tenían ese elemento o ese factor abiótico, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento del ambiente que nos sirve para, pues simplemente para vivir, ¿no? Podría ser, pero ¿qué creen? El hombre, a diferencia de los demás seres vivos, ha buscado, más bien ha desarrollado algo que se llama la tecnología. El hombre no depende en gran medida, sí influye, claro, pero no depende en gran medida de los factores ambientales. ¿Por qué? Porque a partir de que el hombre desarrolla la tecnología, ¿qué pasa? El hombre puede soportar elevadas temperaturas o muy bajas temperaturas. Si no hay agua, busca los medios para obtenerla, ¿sí? Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái y en Abu Dhabi, ¿qué sucede? En estos lugares, ¿qué pasa? No tienen, porque están en el desierto, no tienen agua, pero tienen tantos recursos económicos que ellos toman agua de los océanos, la desalinizan y la utilizan. O buscan medios para obtener agua fósil, se llama este tipo de agua fósil, que es agua que se infiltró de hace millones de años, cuando ahí todavía llovía. Y entonces, ¿qué? Tienen la tecnología suficiente para que para obtener ese elemento y que no se convierta en un factor limitante. Posiblemente sí hace muchos años, sí podía ser eso una causa, sí podía el hombre depender en demasía de los factores de este tipo, pero ha desarrollado tecnología. En un futuro sí va a suceder lo del agua. ¿Por qué? Porque por más que busquemos ya no va a haber. El hombre se ha propuesto y ha desarrollado lo que es la tecnología y se ayuda de eso. A diferencia de los demás seres vivos que no desarrollan tecnología porque no tienen esa capacidad de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué hacen? Ellos desarrollaron una capacidad mucho, mucho mayor que el hombre por la tecnología detuvo, que es la adaptación. ¿Sí? La adaptación es algo que si los seres vivos no cuentan con determinados elementos en el medio ambiente, se adaptan, ¿sí? Y desarrollan algunas características que les permiten pues soportar o crecer en determinadas condiciones. ¿Estamos? Entonces, los factores limitantes, jóvenes, son importantes para el desarrollo y favorecen el crecimiento de las comunidades de especies, ¿sí? Cuando se carece de determinado factor, puede ser el agua, la temperatura, la luz, la radiación solar, ¿sí? O por ejemplo también puede ser algunos nutrientes del suelo, ¿sí? Características del agua como la salinidad, o la existencia de alimento. Cuando se carece de estos, las especies buscan la forma de que, o si no se adaptan,
pueden desaparecer o puede disminuir su crecimiento, su capacidad de reproducción. Entonces, los factores limitantes son importantes porque de ellos depende el crecimiento, abundancia o existencia de algunas especies. ¿Estamos? Dentro de los factores limitantes vamos a tener de dos tipos. Los factores limitantes pueden ser de dos tipos. Los factores limitantes pueden ser abióticos, ¿sí? Estos no tienen que ver con los seres, bueno, no son seres vivos. Los abióticos pueden ser climáticos como la luz, ¿sí? La temperatura y el agua. ¿Estamos? La luz, la temperatura y el agua. ¿Estamos? Esos son los factores abióticos de tipo climático. También vamos a tener de tipo que no tienen que ver con el clima. Y les decía yo las características del agua. Hay especies que se desarrollan en aguas que tienen determinado grado de salinidad y eso les permite que desarrollarse, crecer y reproducirse de una forma normal. Si esa cantidad de salinidad aumenta o disminuye, la especie puede tender a que si no se adapta, a desaparecer. Acuérdense, hay algo bien importante, jóvenes, los procesos de adaptación son procesos que tardan miles de años, en algunos casos millones de años. O sea, es bien importante que entendamos que los seres vivos pueden adaptarse, pero les puede tardar mucho tiempo, ¿sí? Y si no logran esa adaptación, pueden que llegar a desaparecer las especies, y es lo que está sucediendo con muchas especies en el planeta, como el cambio de las condiciones, tanto climáticas, como de otro tipo, han sido muy rápidos, las especies no logran adaptarse y entonces, ¿qué sucede? Pues llega la extinción. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, las características no climáticas de factores limitantes pueden ser las características del suelo en cuanto a nutrientes, su composición química, pueden ser también las características de las aguas, ¿sí? En cuanto a salinidad, concentración de sales, ¿sí? Concentración de nutrientes disueltos en el agua. ¿Estamos? ¿Sí? Otro puede ser, por ejemplo, ya serían los abióticos, ¿sí? Los abióticos van a ser factores limitantes bióticos, sí, los factores bióticos van a ser factores que no influyen, no tienen que ver con el clima, la radiación, no. Puede ser en cuanto a lo que se refiere a la abundancia o escasez de alimento, puede ser las mismas relaciones que hay entre las especies en el funcionamiento de los ecosistemas, y eso también es un factor limitante. Por ejemplo, en el caso de alimento, las especies, por ejemplo, hay especies especializadas en su alimentación, como lo son el koala. ¿El koala de qué se alimenta, jóvenes? Es una especie que se desarrolla principalmente en De Australia. bambú, ¿no? No, ese es el panda. No es cierto, ese es el panda, sí es cierto. El eucalipto se alimenta de hojas de eucalipto, el koala. Es una especie que habita los bosques o las áreas de eucalipto de Australia. Pero ¿se acuerdan que hace unos cuantos años, un año creo, 2 años? Creo que hace un año estuvo unos incendios forestales muy fuertes en Australia, y obvio, ¿qué sucedió con el eucalipto? Pues desapareció en los incendios forestales. Y como consecuencia, ¿qué le pasa al koala? Si no hay bosque. Claro. Va a pasar por un proceso primero de tratar de buscar alimento, pero llega un momento en que a tanta escasez de alimento la especie empieza a disminuir en su número de integrantes, la población, y si estos no buscan otro tipo de alimentación, ¿qué sucede? Desaparece, ¿sí? Al koala, por las condiciones de lo que pasó en Australia por tanto incendio forestal, ¿sí? Que desaparecieron tantas especies de eucalipto. ¿Qué pasó? Tanta población de eucaliptos, ¿qué pasó? Se le consideró una especie extinta biológicamente. O sea que ya sí existía, pero que su número de habitantes de la población de koalas iba a ser tan baja que iba a ser difícil que se recuperara. ¿Estamos? Entonces,
Este es un factor limitante, el alimento, y sucede más con las, o sea, sucede con la mayoría, pero sucede más con las especies que su alimentación es muy, muy específica, ¿sí? Por ejemplo, también el panda es una especie que se alimenta únicamente de hojas de bambú. En los lugares donde están cuidando esa especie son, ¿cómo se puede decir? Centros de concentración de esta especie, se les está cambiando un poquito su dieta, le dan un poquito de fruta y cosas así, pero en sí la alimentación del panda es de hojas de bambú. Ujú. En el caso del koala, igual es de hojas de eucalipto, y así, por ejemplo, el flamenco. ¿Conocen cuál es el flamenco o flamingo? Es un ave. ¿No la conocen? ¿No han escuchado de ella? Sí, yo sí. Bueno, son unas aves de patas largas, extremidades inferiores muy largas, de color rosa. Ujú. ¿Sí? Esta especie se da específicamente en algunos lugares donde se produce un pequeño crustáceo, como un camaroncito, que se llama artemia. Eso es lo que comen ellos. Eso es de lo que se alimentan, por eso tienen ese color. ¿Qué pasa si y la artemia se desarrolla únicamente en aguas con determinada salinidad, determinadas condiciones? ¿Qué pasa si la artemia, si a la artemia le modifica, es una cadenita? ¿Qué pasa si a la artemia, que es ese pequeño crustáceo del que se alimenta el flamenco, le modificamos la salinidad del agua donde habita? Va a desaparecer. ¿Y qué sucede con los flamencos que ya no van a tener de qué alimentarse? O migran, perdón, a otras zonas donde haya más o menos las mismas características y empiezan a desarrollarse y adaptarse a ese espacio, o pueden llegar a desaparecer en determinados hábitats. No sé si me entiendan. Un factor limitante que se modifique, un factor que se cambie en un ecosistema o que se altere, puede modificar todo el ecosistema totalmente, puede provocar la extinción de una especie, y la extinción de una especie no es nada más, ay, ya perdimos otra especie en el planeta. No, esto es una cadenita que desemboca en la pérdida total de los ecosistemas, porque hay especies específicas que mantienen los ecosistemas. No sé si me entiendan, jóvenes. Sí, maestra. De hecho, ¿Sí? la artemia también se le puede dar a los peces. Sí, ese es el camaroncito que te venden Y sirve para la coloración, dijera usted. Sí. Porque yo le doy a mis peces y bueno, a mí me recomendó donde voy al acuario que entre más artemia le dé, más coloración tienen y su crecimiento va a ser aún más, bueno, se desarrollan más rápido. Así es. En el caso, sí, gracias, Coral, así es. En el caso del flamenco, donde ellos viven son unas ciénagas, unas rías que están por ejemplo, aquí en México tenemos una población muy abundante de flamencos que está en Celestún, en el estado de Yucatán. En ese lugar se dan las condiciones propicias, hay una ría, es una zona así fangosa, sí, donde se produce mucho la artemia, ¿sí? Y ahí es donde estas aves viajan, ¿sí? Viajan desde Florida a Yucatán, o de Yucatán a Florida en determinadas temporadas del año, y ahí habitan, ¿sí? Por las condiciones ambientales, por los elementos, en este caso son elementos, el factor limitante es un elemento biótico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su alimento. ¿Sí, jóvenes? En este caso estamos hablando del alimento, que es una especie, ¿sí? Acuática, que es la artemia, es un crustáceo, y si este existe, la otra especie va a existir. Si este desaparece o disminuye su cantidad de alimento, ¿qué va a pasar? Pues la otra especie va a salir afectada. Entonces, los factores limitantes influyen de esa manera, muchachos. Provocan que la especie exista de manera natural, con un crecimiento adecuado, con un número de población adecuada, ¿sí? Pero si este factor se modifica, puede haber disminución de la especie, crecimiento, falta de reproducción, y la especie puede llegar a desaparecer. Entonces, los factores limitantes tienen que ver con la abundancia o escasez de un elemento. Puede ser biótico, un ser vivo, o puede ser abiótico.
luz, temperatura, salinidad, características del suelo, ¿sí? Esos son los factores limitantes, muchachos. Estamos, no sé si entendieron. Hola, hola. Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda con respecto a este tema? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Yo no tengo duda. Ok, tú no. Los demás, porque están callados y siento que me están ignorando. Deberían de activar sus cámaras, jóvenes. Cristian, bueno, Coral, tú estás atenta. Juan, ¿estamos? Ahora, dentro de lo que es el funcionamiento de los ecosistemas, jóvenes, también hay algo que se presenta en ese tipo de relaciones que se dan entre los elementos bióticos y los elementos abióticos. Hay algo que se llama sucesión ecológica. Cuando nosotros hablamos de la sucesión ecológica, nos referimos a ese proceso en el que un ecosistema, esto ya es otra cosa, ¿sí? Vamos a hablar de la sucesión ecológica, que es un proceso donde el ecosistema logra desarrollarse, ¿sí? Puede ser desde un espacio desnudo totalmente hasta llegar al clímax. A esto se le llama sucesión ecológica. ¿Por qué estamos hablando primero de factores limitantes y ahora de sucesión ecológica? Porque dentro de lo que es esta parte del programa, chicos, estamos hablando de cómo funcionan o qué dinámicas presentan los ecosistemas. Una dinámica es cómo influyen los factores limitantes. Y en este caso vamos a hablar de la sucesión ecológica porque estamos hablando de cómo un ecosistema puede desarrollarse y llegar hasta el clímax, empezando de la nada. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la sucesión ecológica, jóvenes, es importante que consideremos que todos los ecosistemas pueden lograr desarrollarse desde un lugar totalmente desnudo, sin vegetación, sin nada, hasta llegar al clímax. ¿Qué entendemos por la palabra clímax, muchachos? Hay clímax en la literatura, en una novela, es cuando algo llega a su punto más álgido de la lectura, ¿sí? de la historia, ¿sí? Cuando nosotros estamos en nuestro desarrollo de vida, dicen, es que está en el clímax de su etapa, de su vida, ¿no? Estamos en la etapa puede decir, de la juventud media madura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clímax es el punto en donde todo llega a su esplendor. Entonces, si nosotros hablamos de un ecosistema que se desarrolla a partir de nada, este ecosistema puede llegar a su máximo desarrollo, a su punto más elevado, ¿sí? Y en ese momento se da lo que se conoce como sucesión ecológica. Para que se dé este crecimiento del ecosistema, ¿sí? Debe de haber todo un proceso. Y ese proceso, ¿sí? A ese proceso se le llama sucesión ecológica. ¿Sí? Y también depende de factores limitantes. Claro, la abundancia o escasez de algún elemento va a permitir que los ecosistemas se desarrollen. ¿Sí? Si no existen las condiciones adecuadas, los ecosistemas no se logran desarrollar. Cuando hablamos de la sucesión ecológica, muchachos, ¿sí? Este es el resultado de la modificación del ambiente, ¿sí? De la parte física del ambiente. Y esto es por causas ya sean internas o externas. Hay factores que influyen en esa modificación del ambiente. Puede haber factores internos como es el comportamiento de las poblaciones dentro de los ecosistemas. Puede ser que intervenga o no intervenga el hombre, ¿sí? Porque hay ecosistemas que se logran desarrollar, ¿sí? Parten de la nada y logran desarrollarse totalmente, y puede intervenir el hombre y puede modificarlos. Y entonces el proceso de sucesión ecológica se detiene. La sucesión ecológica, entonces, muchachos, se define como el proceso en el que un ecosistema se desarrolla hasta alcanzar el clímax. ¿Estamos? Hay distintos tipos de sucesión ecológica. Tenemos lo que es la sucesión ecológica primaria. La sucesión ecológica primaria, ¿sí? Esta es cuando un ecosistema se origina a partir de cero. ¿Cómo puede lograrse
el desarrollo de un ecosistema a partir de cero. Bueno, pues podemos tener un espacio desnudo en la superficie terrestre y que puedan empezar a llegar especies oportunistas. ¿Qué son especies oportunistas? Son esas especies que van a aprovechar las condiciones y se van a desarrollar. Esas especies se caracterizan porque tienen poca biomasa. Estas después son sustituidas por otro tipo de especies, ¿sí? Y se van a empezar a formar lo que son las especies o comunidades pioneras. ¿Qué es un pionero, jóvenes? ¿Qué es un pionero? ¿Qué es un pionero? ¿Qué entienden por pionero? Que es como el primero en experimentar en eso. Él es el primero, son los primeros, los más aventurados que van a ver qué sucede, ¿no? Cuando descubren algo, ¿no? Ándele, los pioneros eran aquellas personas que se iban a poblar espacios en donde pues no había nada y decían, pues aquí me establezco y se desarrollaban. Principalmente ese término pionero se dio en lo que era Estados Unidos cuando se empezaron a invadir territorios que antes ocupaban únicamente las tribus de aquella región, ¿sí? Y entonces, sí, eran pioneros porque se aventuraban a lo desconocido, ¿ok? Eran los primeros, ¿sí? En este caso las especies, las comunidades pioneras son las que se forman, ¿sí? O las que van a presenciarse en el inicio del desarrollo de un ecosistema. ¿Por qué? Porque son comunidades que van a tener esas características, ¿sí? De que pueden desarrollarse en espacios donde no había muchos elementos para que pudiera existir un ecosistema, y entonces se empiezan a aventurar esas especies, ¿sí? Y hasta formar una comunidad pionera. A esta etapa donde empezamos desde especies oportunistas, que son aquellas que llegan, se establecen, ¿sí? Después son sustituidas por otras, se desarrolla una comunidad pionera y el ecosistema sigue y sigue desarrollándose hasta llegar al clímax. A esto se le llama sucesión primaria. A esto se le llama sucesión primaria, ¿sí? Es ese proceso en donde un ecosistema se forma a partir de una zona desnuda, de un lugar en donde no hay nada. Esa es una sucesión primaria. Luego tenemos una sucesión secundaria. Una sucesión secundaria es cuando nosotros ya teníamos un ecosistema, ya se había desarrollado la sucesión primaria, teníamos un ecosistema formado, totalmente desarrollado, y entonces, ¿qué sucede? Se presenta un desastre natural, una inundación, un incendio natural, ¿sí? Una actividad volcánica, y acaba con todo. En este caso, después de un tiempo, ¿sí? Se vuelve a presentar una sucesión primaria, pero a este tipo de fenómeno, ¿sí? Bueno, se le da el nombre de sucesión secundaria. ¿Por qué? Porque ya teníamos una sucesión primaria, ya se había formado el ecosistema, se destruye esto por causas naturales y se da de nuevo una sucesión en su serie completa y tenemos una sucesión secundaria. Que logra que se llegue de nuevo al clímax, pero tarda después de un tiempo. ¿Por qué? Porque ya había un espacio habitado, ya había ecosistemas formados y por cuestiones de fenómenos naturales, esto fue destruido hasta que de nuevo se vuelve a desarrollar un ecosistema. Esa es una sucesión secundaria. Y luego tenemos lo que es una sucesión regresiva o disclímax, ¿sí? En este caso, la sucesión regresiva o disclímax va en el sentido contrario de lo que es el sentido contrario de lo que es llegar al clímax. ¿Qué sucede? En este tipo de sucesión tiene mucho que ver el hombre. ¿Por qué tiene que ver el hombre? Porque él es el que va a alterar de cierta forma esas condiciones, ¿sí? En el caso de la sucesión regresiva o disclímax, se tiene una sucesión primaria, ya se logra el desarrollo del clímax,
o se está logrando el desarrollo del ecosistema, y llega el hombre e interrumpe ese desarrollo del clímax. No se logra. ¿Por qué? Porque el hombre intervino, no sé, provocando alguna transformación en el espacio, puede deforestar y detiene el desarrollo del clímax del ecosistema, puede provocar incendios forestales el hombre y ahí también detiene el desarrollo del ecosistema, puede, ¿qué otra cosa? Puede destruir espacios naturales y detiene el desarrollo del clímax de ese ecosistema. Entonces, en una sucesión regresiva, el hombre tiene mucho que ver porque él es el que va a detener ese proceso en el que se llega al clímax, en donde se está logrando el crecimiento o el desarrollo de un ecosistema. ¿Sí? Las sucesiones se presentan siempre de forma natural. ¿Por qué? Porque porque los seres vivos buscan siempre desarrollarse en los espacios, buscan siempre, la naturaleza siempre se va a abrir paso. A veces creemos que hay espacios en los que nunca podría haber vida y nos sorprende porque se puede lograr desarrollar de nuevo la vida, ¿sí? La naturaleza siempre va a buscar la forma de abrirse camino y eso sucede con la sucesión primaria, con las sucesiones. La sucesión es un proceso en el cual se forman los ecosistemas a partir de nada, ¿sí? A grandes espacios naturales les ha costado cientos de miles de años desarrollarse para que llegue el hombre y destruya, y entonces de todas formas siempre la naturaleza busca la forma de recuperarse. Eso es lo que siempre estamos esperando, que la naturaleza se le recupere, mientras que el hombre se dedica a destruir esos espacios, pero va a llegar un momento en que pues nuestras actividades le ganen a ese proceso de renovación de la naturaleza y nos quedemos sin espacios naturales, jóvenes. Eso es a lo que tiende la humanidad mientras no cambiemos nuestra actitud. Sí, estos dos elementos que vimos, jóvenes, lo que son los factores limitantes y la sucesión ecológica, son dos dinámicas que presentan los ecosistemas. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, jóvenes, no son espacios estáticos, no están quietos, son espacios naturales en los que hay constantemente actividad, movimiento, ¿sí? Y esto lo podemos ver de esas dos formas, cómo influyen factores limitantes en el desarrollo de las especies, cómo repercute su existencia, abundancia o escasez, ¿sí? Y cómo la naturaleza se va abriendo camino a partir de espacios naturales. Estas dos formas y estos dos elementos que estamos hablando son formas de dinámica de los ecosistemas. ¿Estamos? No sé si me entendieron, si hay alguna comentario, duda, sugerencia, queja. Jóvenes. No, ninguna, profesora. Ok, Bien. les voy a dejar una tarea. Bueno, sí, van a ser dos tareas, tan fáciles. Primero va a ser una que me mencionen dos ejemplos de factores limitantes, de cualquiera, pueden ser físicos o biológicos, o pueden ser, sí, bióticos o abióticos, sí, de dos factores limitantes. Yo les mencioné el ejemplo de la artemia, les mencioné el ejemplo del cultivo del maíz, cuando hay factores limitantes. Nada más es mencionarlos, escribirlos en un documento de Word. Y el otro va a ser, jóvenes, que me realicen un ejemplo de sucesión ecológica. Pueden buscarlo en internet, no hay ningún problema, jóvenes. Que me realicen un ejemplo de sucesión ecológica. ¿Sí? Pueden buscarlo en internet, no hay problema. Nada más un favor, jóvenes, estoy teniendo un problema con la plataforma de Classroom. Ya llené la capacidad de memoria que se da normalmente. Estoy viendo la posibilidad de que pueda encontrar la opción donde puedo adquirir más memoria, porque ahorita no me sale, me salía anteriormente, pero ahorita no la encuentro, esa actividad. Ya si alguien me puede asesorar, pues que me eche una mano. Para eso, estoy borrando archivos. Para que pueda empezar. Si se tarda en ingresar la información, no sean malos, tengan paciencia, de todas formas sí se va a poder lograr eso, ¿sí? Las tareas tienen que subir a Classroom, ¿sí, chicos? Porque luego les explico que hay problemas con la plataforma y están todo el día, profa no ha subido, profa no ha subido, profa no ha subido. No les voy a considerar el tiempo, o sea, yo voy a poner una fecha límite y una hora límite, pero si no llega por cuestiones de la misma aplicación, no les voy a poner como envío tardío, porque es responsabilidad mía en este caso, no es suya.
No sé si me entiendan, para que no estén, profa, mande, mande, para que no estén jóvenes. Profa, ya llegó, inmediatamente la aplicación les va a decir enviado. ¿Sí? Si no sube, les va a decir error. En ese caso, espérenme tantito a que pueda arreglar la situación. No he podido. Ayer estuve toda la tarde tratándolo de hacer. Estuve borrando archivos. Subieron algunas tareas sus compañeros. Pero por si sí, nada más con ese favor. Les voy a subir de todas formas la tarea. Quien pueda enviarla. Perfecto. Y quien mantenga error, inténtelo más tarde. Sí, porfis, chicos. ¿Estamos? Ahorita les subo las tareas. Ok, gracias. Ahorita les subo las tareas a Sí, Classroom. ya Les está pido bien. un favor, Coral, Hugo y Juan. ¿Pueden activar su cámara? Para que se vayan corriendo a su otra clase. No, maestra, yo estoy con las cobijas ¿Qué todavía. pasó, Coral? Ya son las 9:30. Activen su cámara. Miren los compañeros ya despiertos, con ojos de sueño, pero ya despiertos. No se activa tu cámara, Hugo. Pero bueno, la dejamos así. Para que se vayan a su clase y no se les haga tarde. Entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días. La tarea se la subo en unos momentos y tienen para entregarla hasta el día de mañana a las 11 de la noche. Si hay algún atraso por cuestiones de la aplicación, bueno, pues nada más yo les hago saber. Pero yo creo liberar esa información, eso en un transcurso de la mañana, de la tarde. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesora. Va, cuídense.